El futuro de la radio y el presente de la radio no está tanto sobre un tipo de contenido, sino sobre una situación de consumo donde es irreemplazable. ¿Sí? Esa rutina que se rompió durante la pandemia y por eso cayó el encendido de radio. Pero ni bien recuperamos la rutina, lo que se detectó enseguida en todos los mercados es que los números de encendido volvieron a ser los prepandémicos. Agustín Espada, se habla mucho de la pérdida de oyentes de la radio tradicional, y también se habla del envejecimiento del oyente. ¿Puede ser que esto sea un poco una exageración, que se hable tanto de que la radio pierde oyentes, están cada vez más viejos? Porque cuando miramos los alcances de la radio en cualquier país de Latinoamérica, podemos hablar que prácticamente más de 7 de cada 10 habitantes de cada país, variando un poco, escuchan la radio. ¿Es grave la situación de la radio o estamos exagerando? Te voy a partir la respuesta en dos. Una breve introducción es que la situación no es grave. Y no es grave por varios sentidos. La primera parte de la respuesta tiene que ver con que se exagera esta crisis y la salida de la pandemia del COVID en la mayor parte de los países en América Latina mostró que la radio sigue siendo un excelente servicio de contenido para una situación particular y reemplazable, que es la situación del trabajo, la situación del viaje, la situación del estudio, ¿sí? Es decir, la radio es experta y diría yo, no es insustituible, pero muy difícil de reemplazar en una situación de consumo, que es la situación de consumo de la segundidad, ¿no? De estar de fondo, de acompañar. Eso que bien sabe y bien supo hacer la radio a lo largo de estos 100 años. ¿No? Si yo tuviese que hacerle un rulo a esta primera respuesta, te diría que entre 2020 y 2022 entendimos que así como el futuro de la tele parece estar en ciertos tipos de contenido, ¿sí? Las noticias en vivo, los magazines de piso, los deportes en vivo, el futuro de la radio y el presente de la radio no está tanto sobre un tipo de contenido, sino sobre una situación de consumo donde es irreemplazable. Agustín nos acaba de abrir la cabeza, es decir, ya no hablamos del tipo de contenidos, sino de algo en lo que la radio es insustituible. ¿Y qué es eso en lo que la radio es insustituible para que encontremos una línea de trabajo? Bueno, es, como te decía recién, esa situación de la rutina diaria, ¿sí? De ir al trabajo, de estar en el trabajo, de limpiar la casa, de estar en la casa, donde no podemos prestar atención con los ojos, dicho así medio brutalmente, y tenemos la necesidad humana de no sentir el silencio, ¿sí? De estar acompañados, de que algo nos vuelva un poco más ameno esa situación rutinaria. ¿Sí? Esa rutina que se rompió durante la pandemia y por eso cayó el encendido de radio. Pero ni bien recuperamos la rutina, lo que se detectó enseguida en todos los mercados es que los números de encendido volvieron a ser los prepandémicos. ¿Sí? Okay. No hubo ahí algún consumo digital que se encontró durante la pandemia que logre reemplazar a la radio. Agustín, dice Mario Pergolini en una entrevista que se le hizo aquí en Mediaventurados, eh, que ya no hay manera de captar jóvenes como oyentes de radio. Ahí yo discutiría con Pergolini en el sentido de ver los datos, pero también en el sentido de esa afirmación de los jóvenes ya no escuchan radio tiene mucho de profecía autocumplida. Y esto tiene que ver con que, como decía también Nicolás Occhiato, ¿no? Acá en este espacio en Mediaventurados, la radio es un medio que no le habla a esa audiencia, no le habla a ese segmento etario. Entonces es muy difícil que te escuchen si vos no le hablás. ¿Crees que vamos hacia un final del formato mainstream y todos nos veremos obligados a ser mucho más segmentados? Va a haber, y creo que estamos en presencia de una convivencia de eso.
porque pienso que aún lo segmentado o lo que apunta a un público segmentado necesita ser masivo dentro de ese segmento. Y creo que lo generalista todavía tiene una función social de absoluta relevancia en nuestro país y en nuestras Mm, culturas. ¿No? Pienso en las redes te pueden volver conocido, ujú, ¿sí? Te pueden volver famoso. La radio y la tele, pero sobre todo la tele, te vuelven popular. mm, Y creo que eso está sucediendo hoy en día con algunos proyectos radiofónicos. Vos hablabas de Luzu. Luzu es un. Luzu no tiene una pata en medios tradicionales, pero Nico Quiato sí viene de los medios tradicionales con presencia fuerte en medios tradicionales. Pienso Prime Time con Marcelo Tinelli, ¿sí? De ahí viene un poco. Y pienso también en algo muy, muy, muy interesante que está sucediendo en los últimos tres meses en Argentina, que sucede en Vorterix, que es una figura muy importante para el público juvenil de Twitch y de las plataformas de stream, que se llama Luquitas mm, Rodríguez, que fue a hacer su programa en un horario muy marginal de Vorterix, ¿sí? A las 7 de la tarde, un horario donde las radios se apagan, ¿sí? Empiezan a programar música y empiezan a despedirse del día. Fue a hacer su programa en ese horario, ¿sí? De 7 a 9 de la noche, y tiene más audiencia que el mismísimo Mario Pergolini wow. en esos ¿Y esa vivos. audiencia la tiene Eh, en la radio o la tiene en las plataformas por donde transmite además el programa de radio? bueno, de ahí lo interesante, que es que tiene más audiencia digital, lógicamente, y tiene mucha más audiencia que él mismo antes de pasar por Vortex. Es decir, que hubo un apalancamiento entre la figura y el medio tradicional que hizo que los dos crecieran. ¿Sí? Eh, digo, el programa de Luquitas Rodríguez en Vortex mide más, digo, tiene más reproducciones en Twitch y en YouTube que los vivos de Luquitas Rodríguez. Los cortes de ese programa que se suben a YouTube tienen más reproducciones que los cortes de los streams que hacía Luquitas Rodríguez. Y eso tiene que ver, por lo menos el análisis previo, ¿no? Tendría y estaría bueno en algún momento hablar con Luquitas para preguntarle, con toda la estructura que todavía tienen los medios tradicionales. Esta entrevista la puedes encontrar completa en texto y en audio en www.mediaventurados.com. Allí vas a encontrar todas las reflexiones, las opiniones y las entrevistas que se hacen en cada una de las temporadas de este podcast donde pensamos en la radio que viene. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube para que cada semana encuentres una entrevista nueva y que por supuesto lo hagas también a través del podcast en las principales plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e eBooks. Gracias, sigue disfrutando de la entrevista. Si a mí me gustaría que me cuentes sobre una propuesta que se llama Futurock, ¿no? Que es una radio que para el mainstream, digamos, generalizado, la gente naturalmente no la conoce, no son marcas como Radio Mitre o como FM 100 o Radio Rivadavia, pero encontraron un espacio y encontraron un lugar. ¿Nos podés contar en qué consisten estos proyectos? ¿Cuáles son esos diferenciadores que le permiten a uno pensar que Futurock son nuevas formas también de comunicar y de hacer radio, pero ya con una mirada diferente al sintonizador de FM o de AM? Sí, para empezar esa descripción hay que decir que Futurock es exclusivamente online, ¿sí? Que no se encuentra en Buenos Aires en un dial de AM ni de FM. Eso como primera característica. Lo segundo que hay que decir es que es un proyecto que tiene 6 años, o por ahí, 5 años y medio, y surgió de un contexto político, ¿no? Digamos, un grupo de personas y de periodistas fue echado de una radio pública durante un cambio de gobierno. Ese grupo de personas decide armar este proyecto que denomina Futurock, eh, y que parte de identificar que ellos, Julia Mengolini, Federico Vázquez, habían detectado que en la oferta de contenidos políticos culturales
iba a haber la oportunidad para generar un contenido para el público joven de perfil progresista, por llamarlo ampliamente, ¿no? Con mucho anclaje en el feminismo. Eh, bueno, la realidad es que esa lectura de la oferta del mercado radiofónico y de la detección de esa vacancia en la demanda, ¿sí? De entender que había una demanda de las audiencias y un cambio cultural que se venía con la discusión sobre el aborto en Argentina y con el fin del kirchnerismo y todo lo que iba a pasar en el sistema de medios, con los medios que venían del kirchnerismo que iban a empezar a esfumarse. Esa lectura de cómo iba a cambiar el sistema de medios a ellos les permitió hacerse muy rápido de un caudal de audiencia muy grande que tuvieron la gran capacidad de transformarla en suscriptores. Hoy Futurock se financia principalmente a través de sus suscriptores y a mí me gusta decir que Futurock es una radio o un proyecto radiofónico. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque tienen una editorial, tienen un sello discográfico, realizan festivales con artistas en vivo, próximamente van a lanzar un bar, entonces es como un proyecto integral donde el corazón es la radio, eh, que reposicionó o que permitió repensar el rol de la música en una emisora, ¿no? O sea, Futurock está pensada tanto desde su costado editorial y del contenido hablado, como de lograr una identidad sonora musical, ¿sí? La música no está en Futurock para dar espacio a que entre y salga gente del estudio o dar espacio a poder hacer una mejor transición con la tanda musical, o para cambiar de tema. Digamos, tiene un sentido que tiene que ver con música alternativa, independiente, que no sea, que se diferencie de la radio, de la música que pasa en radios comerciales, que dé lugar a toda una movida de under, de rock indie, que está en Buenos Aires. Hay una identidad no solamente editorial político-ideológica, sino que también hay una identidad musical muy marcada que es la otra cara del proyecto, ¿no? Otro caso que has mencionado y que particularmente desconozco por completo es una radio que se llama Like. Bueno, ahí creo que FM Like, como su nombre lo indica, tiene un público objetivo más bien millennial, ¿no? Sub 30 de estos que estábamos hablando, eh, que nace para mí, y creo que Pablo Gladstein, que es quien la armó, que hoy trabaja dentro de la estructura del Grupo Octubre, que es un grupo que tiene muchas radios en Buenos Aires, y una de ellas es FM Like, partió de la lectura de identificar que tanto Radio Disney como los 40 principales, ¿sí? O los 40 en Argentina estaban rindiendo muy bien, ¿no? Digo, que ese estilo de radio teen hitera, eh, con mayoría de música en español, estaban funcionando muy bien. Y entonces allá fue a la casa de su porción de ese mercado de audiencia. Y lo consiguió, desde mi punto de vista, con un trabajo muy bueno y muy válido con los artistas, ¿no? Tratando de, como se trata y como trabaja muy bien Disney y los 40, creo que Disney es mejor que los 40 hoy en día, de hacerse la casa de ese artista, ¿no? La casa de, no sé, hablemos de Lali, de Tini Stoessel, de esos músicos que forman parte de la grilla, y a partir de ahí conseguir rápidamente una identidad musical, otra vez, una radio que es sí de fórmula musical, con locutores muy jóvenes, y es una radio que se escucha en los lugares donde hay jóvenes. Digo, yo voy al gimnasio y están escuchando FM Like, y claro, y ahí medio que entiendo, ¿no? Porque los veo y cantan las canciones, los pibes que están ahí, y los pibes y pibas que están en el gimnasio. ¿Es, im- es imperioso para la radio
abrir sus ventanas audiovisuales para poder, digamos, llegar a esos alcances más amplios o incluso lograr unas segmentaciones más eficientes? Marcelo Longobardi se mudó, lo que fue un cimbronazo para el mercado de Radio de Buenos Aires, se mudó de emisora de Radio Mitre a CNN, y en las próximas semanas Longobardi va a transmitir su programa de Primera Mañana por la pantalla de CNN en español, ¿sí? O sea, va a ser video radio para todo el continente.